Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué momento esté viendo este video, profesor Jean Paul Vázquez. Mi nombre es Diego Enrique Huanca Reyes y junto a mis compañeros Iván Cuenca, Melanie González, Ligna Pariona y Riuta Malpartida expondremos sobre el tema a tratar dispuesto para la tarea académica 1, que es mafias del sexo extranjeras en guerra por la prostitución. Bueno, la prostitución se remonta al año 2400 a.C. Esto lo sabemos por los registros sumerios. La definición que damos es la actividad donde un sujeto tiene relaciones sexuales con otro por un monto de dinero. En el Perú, este oficio se da práctica a partir del inicio de la época colonial, pero sigue vigente hasta la actualidad. Eh, Desde el inicio ya se podría ver cómo este oficio es un riesgo para la salud humana, la tranquilidad de la sociedad y la moral de la población. Eh, También en la actualidad eh, es muy distinto, ya que ahora se operan por grupos liderados por proxenetas, que lo único que ocasionan es el caos en la población y en los mismos trabajadores sexuales. Vemos también que estos grupos que son liderados por proxenetas violan totalmente los límites éticos, ya que al ser humano lo limitan a un servicio sexual, es decir, al ser humano lo limitan a una persona que satisface sexualmente a una persona solamente por el pago de un servicio. Por el lado de la justicia, la gran mayoría de las trabajadoras sexuales son explotadas, ya sea por el horario laboral o incluso porque gran parte de sus ganancias pertenecen al grupo de proxenetas con el cual ellas están involucradas. Por otro lado, con las inmigraciones de extranjeros, que en su gran mayoría son ciudadanos venezolanos, han surgido guerras entre mafias de prostitución para ver quién tiene el dominio en diferentes zonas de nuestro país. Por consiguiente, la guerra ha generado la siguiente controversia. ¿Crees que las guerras entre mafias sexuales extranjeras afectó a las trabajadoras sexuales de Lima? En nuestra postura, nosotros creemos que sí. Las trabajadoras sexuales se han visto afectadas debido a que han sido extorsionadas, asesinadas e incluso son presionadas para pagar cupos de las cuales ellas no se encuentran de acuerdo. A continuación pasaremos a explicar cuáles son los límites éticos que son transgredidos con esta medida. Como ya lo hemos mencionado, creemos que los trabajadores sexuales se han visto afectados debido a las guerras entre mafias sexuales extranjeras, porque se les han ido sembrando el terror de ser las próximas víctimas al no pagar cupos para trabajar tranquilamente. En primer lugar, ponemos como ejemplo uno de los casos ocurridos en el cercado de Lima, en donde una banda llamado Tren de Aragua, conformada en su mayoría por ciudadanos venezolanos, quienes se dedican a diversos delitos que se contemplan en el nuevo Código Procesal Penal del Perú, los cuales son burladas y evadidos de los cargos que se les imputa. Por los integrantes del Tren Aragua, seguidamente los que pertenecen a dicha banda criminal han logrado expandirse a lo largo de América Latina, derramando sangre de las víctimas que se niegan a pagar cupos. De ese modo podemos entender que esta banda de criminales carece de límites éticos de manera que alborota a la población. Causa indignación y violencia de derechos humanos según ley debe ser respetada y ejercida. Pero, ¿qué los lleva a cometer ese tipo de atrocidades? Definitivamente podemos afirmar que la falta de límites éticos conlleva a tomar decisiones de las que luego nos cuestionamos, pero ese no es el caso de los integrantes del Tren Aragua, ya que este grupo de personas no tienen la noción de la moral. Según el autor, esa experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no deberían sobrepasarse para hacerla posible, por M. Giusti. Igualmente, lo antes mencionado ha causado temor este 22 de febrero del presente año debido al accionar de estas mafias extranjeras o mafias del sexo que atentaron en contra de la vida de dos trabajadoras sexuales, una de ellas de nacionalidad ecuatoriana y la otra de nacionalidad boliviana. También atentaron en contra de la vida de sus acompañantes a punta de balazos. Al mencionar este caso nos podemos dar cuenta de la crueldad con que trabajan estos criminales. También mencionaremos que la prostitución es un acto de libre albedrío, por lo que estos criminales deberían ser sancionados de la misma manera que otros
homicidios que suceden diario y no bajar la condena. Bueno, como el autor Guillermo Cabanilla menciona, la libertad es facultad humana de dirigir el pensamiento y la conducta según los dictados de la propia razón y la voluntad del individuo. Es decir, que todos tenemos una libertad de decisión. No obstante, estas bandas criminales hacen todo lo contrario a lo dicho por el autor, transgrede su pensamiento, porque estas bandas criminales pues toman decisiones por los trabajadores y también se creen dueños de su cuerpo. Y bueno, estas mafias también operan en diversos puntos de Lima solamente por beneficios monetarios. Son llamados los proxenetas. Cabe mencionar que si estos trabajadores no cumplen con lo dicho por estos proxenetas o estas mafias del sexo, son asesinados. De la misma manera, si es que estos grupos mafiosos ven que su trabajo es interferido por otros, los mandan a matar. Un claro ejemplo de lo antes mencionado es el caso de Isaac Guamanyayi, que al salir de prisión se volvió proxeneta de algunas meretrices del distrito de Lince, y al hacer caso omiso a las constantes amenazas que recibía por trabajar en terreno ajeno o prohibido, fue asesinado por estos grupos mafiosos. Un caso similar es el del venezolano Rubén Matamoros, que junto al peruano Yafecto Rico fueron asesinados en el distrito de San Martín de Porres por las mafias del sexo y las drogas. Según el artículo 181 del Código Penal de nuestro país, el proxenetismo es considerado un delito que es castigado con la pena privativa de la libertad. Caso contrario, la prostitución no es considerada un delito, es decir, que no va en contra de la ley, ya que es la persona que por voluntad propia decide ejercer esta actividad. La sociedad de nuestro país considera que la prostitución va en contra del orden social y moral. La persona que se prostituye es estigmatizada socialmente, es decir, que es menospreciada o discriminada en su totalidad. Hola, mi nombre es Gustavo Collantes. En conclusión, nosotros afirmamos que ha afectado de forma negativa la presencia de los extranjeros que se dedican a la venta de servicios sexuales de forma ilegal y funcionando de forma inmoral, dado que estos obligan a las mujeres, en su mayoría de casos, a ofrecer servicios sexuales a personas que puedan pagar por ellos. Sí, a su vez, si estos incumplen, las golpean, las amedrentan y en algunos casos hasta las asesinan. ¿Sí? Por tal motivo, las meretrices han buscado refugio en otros grupos de proxenetas, en donde tal acto ha ocasionado que ocurra una guerra entre estas bandas de proxenetas. Esta guerra ha ocasionado tiroteos e incluso muertes en estos tiroteos. Sí, esto, a pesar de ser un problema causado por los proxenetas, en su mayoría extranjeros, venezolanos y colombianos, sí, también creemos de que la culpa recae sobre los policías que no han accionado de manera correcta e inmediata, y además tampoco hasta la fecha no toman las medidas correspondientes para este tipo de casos y así concluir con la delincuencia. Eso es todo. Muchas gracias.